Hola, buenos días a todos desde Andalucía Trade. Mi nombre es Paula Rosell, conozco mucho de vosotros y para los que no lo sepan, coordino aquí antes en las Tintas Tenda y ahora en Andalucía Trade nuestro programa de asesoramiento jurídico para la internacionalización, ¿vale? Con el que tenemos asesoramiento jurídico a empresas andaluzas de todos los sectores en 69 países de los 5 continentes. En este caso, vamos a realizar el webinario de hoy con Mercado Objetivo Estados Unidos y este webinario lo va a impartir Natalie Yoshida, que es la proveedora de nuestros servicios para Norteamérica, para la zona de Norteamérica, concretamente para los países de Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión vamos a tratar aspectos muy interesantes relacionados con la normativa legal para la implantación o para la operación de las empresas andaluzas en Estados Unidos, principales requisitos y escollos con lo que os encontráis en el camino, ventajas fiscales de algunos estados. Vamos a hacer un repaso también, aunque no conste en la presentación, vamos a comentar sobre qué aspectos venimos asesorando a las empresas en los últimos tiempos y después os vamos a dar, por supuesto, la opción y la posibilidad de que planteéis a través del chat, que lo tenéis a la derecha, con un iconito que parece como un bocadillo abajo a la derecha, vuestras dudas o inquietudes. Pues la presentación no va a ser muy larga, es eminentemente práctica y si dedicamos la última parte a las dudas y cuestiones que tengáis, pues perfecto, ¿vale? Las vais planteando. He visto que os habéis conectado y muchos de vosotros no habéis indicado el nombre de la empresa con la que conectáis. En el chat, cuando hagáis la pregunta, pues decís, pues soy María de la empresa tal, del sector tal, ¿vale? Para que yo pueda tener también una orientación a la hora de trasladarle la pregunta a Natalie. Pues sin más dilación, tengo el placer de presentaros a Natalie Yoshida, para quien no la conozcáis, que es socia de Blackberry Consulting y experta en Derecho Mercantil Internacional y en Derecho Fiscal en este mercado, y abogada colegiada tanto en España como en Estados Unidos. Así con más de 20 años de experiencia. Así que, por favor, Natalie, cuando tú quieras. Muchas gracias. Adelante. Bueno, gracias Paula por la presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Entiendo que ya son semanas muy complicadas de fin de año, de cierre de empresas, o sea que vamos todos con poquísimo tiempo. Así que, bueno, trataremos de hacer un seminario que sea práctico y a la vez que sea muy útil para vosotros. ¿Vale? Paula me envió hace unos días la lista de asistentes al seminario de hoy. Entonces veo que hay una diversidad de sectores representados por vosotros. Vamos a intentar enfocar en lo que sean intereses más específicos, sin perjuicio de que al final, como bien dijo Paula, guardaremos ahí un tiempo, bueno, todo lo que sea posible para que podáis hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Bueno, como Paula ha mencionado, soy Natalie Yoshida, firma de la firma Blackberry Consulting. Somos los prestadores de servicios de asesoramiento jurídico del programa Andalucía Trade para Estados Unidos y Canadá. Y hoy hablaremos de las claves legales para tu negocio en Estados Unidos, o bien las sociedades que quieren instalarse en Estados Unidos o las que ya están implantadas. A ver. Bueno, aquí una breve presentación de lo que hablaremos hoy, ¿no? Bueno, nuestra presentación institucional, un panorama del sistema legal en Estados Unidos, que puede ser algo muy amplio, pero bueno, vamos a enfocar en vuestros sectores. El tema de la creación y gestión de entidades legales y las obligaciones formales más importantes desde un punto de vista societario, fiscal, por lo menos en los primeros años de vuestra implantación en este mercado, y la gestión de riesgos, ¿no? Que es lo que en la práctica hemos visto con más frecuencia en el mercado y que a veces, lamentablemente, hasta puede bloquear o paralizar vuestros proyectos en el mercado estadounidense. Bueno, una presentación muy básica nuestra, somos una firma que actúa desde el año 2000. En los proyectos con Andalucía Trade y con vosotros a través del programa de internacionalización, estamos asociados a los despachos Gunster, Oakley y Stewart en Estados Unidos, y en los proyectos de Canadá con Stickerman Elliott. Entonces, nosotros trabajamos con ellos en todos los proyectos. Gunster está en Florida, pero también tienen abogados que están licenciados en varios estados de Estados Unidos, con lo cual podemos cubrir legislación estatal
diversa, según dónde estéis instalados o dónde queráis iniciar vuestras operaciones. Bueno, os explico un poco del programa de asesoramiento jurídico de Andalucía Trade. Yo veo que hay varias personas, bueno, que ya somos conocidos, ¿no? Que ya hemos realizado alguna solicitud y hemos trabajado juntos, pero para los nuevos es un servicio de consultoría que prestamos nosotros y que puede cubrir temas de derecho mercantil, laboral y fiscal en Canadá o Estados Unidos, aunque hoy en la presentación nos vamos a enfocar más en Estados Unidos. Es muy sencillo, son 35 horas de asesoramiento. Podéis hacer la solicitud a través, os he dejado aquí los enlaces, al final recibiréis esta presentación y obviamente si necesitáis cualquier aclaración o si tenéis cualquier duda, me podéis contactar directamente, pero podéis hacer una solicitud a través de los enlaces que os envío, pagar una cuota, que es una cuota muy simbólica de 370 euros, para 35 horas de asesoramiento, que podemos cubrir muchísimos temas, y rellenar el formulario de admisión. Una vez hecha la solicitud, Andalucía Trade nos asigna el proyecto, nosotros concertamos con la sociedad una reunión inicial para hablar de vuestras preocupaciones, cuya principal finalidad será concretar las tareas que queráis priorizar, ¿no? En el asesoramiento. A partir de ahí nosotros redactamos un informe inicial que es validado por Andalucía Trade y empezamos a trabajar en el informe final de ejecución junto con las oficinas en el exterior, o bien Gunster o bien Stikeman Elliott. Y dentro de un plazo máximo de 50 días, que habitualmente ha sido mucho más corto, todo pensado para que nuestro asesoramiento sea útil para vosotros, ¿no? Para la sociedad, entregamos toda la documentación y el análisis que nos habéis encargado. Normalmente no es un asesoramiento recurrente, es decir, no es un asesoramiento privado que se puede estar en contacto constante con el cliente, pero obviamente queremos que el asesoramiento sea útil, con lo cual la empresa tendrá la oportunidad de revisar la documentación y nos traer cualquier duda que podamos solventar para que sea un asesoramiento claro, ¿no? Que se pueda utilizar y que se pueda comprender por parte de la sociedad. Bueno, cuando hablamos del panorama del sistema legal en Estados Unidos, como os he mencionado, pues es una temática muy amplia. Entonces, un approach que normalmente es muy útil es que la empresa, en primer lugar, tome la decisión estratégica de saber cómo va a entrar en el mercado, ¿no? Normalmente, cuando una sociedad nos pide asesoramiento, ya sabe la estructura que se quiere plantear, que quiere instalar en Estados Unidos. Entonces, algunas alternativas, obviamente hay muchísimas más, ¿no? Pero aquí tratamos las más habituales. Primero, empezar con la estructura contractual, es decir, a través de un sistema de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios a través de representantes locales de Estados Unidos. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues elaborar contratos de distribución, de agencia, de representación comercial con estructuras, con negocios, con personas que ya estén en Estados Unidos. Utilizar esa red de negocio y empezar por lo menos a tantear el mercado, sin que esto genere una inversión muy grande en estructura, sino más bien, pues, posiblemente reducir tu margen de negocio, pero que puedas por lo menos sentir el mercado para ver su potencial comercial, ¿no? Entonces aquí la primera opción sería entrar a través de la celebración de contratos. La segunda posibilidad, que en nuestra experiencia con el programa de asesoramiento de Andalucía Trade ha sido la más habitual, es implantar tu negocio a través de filiales. Normalmente una filial que se constituye en Estados Unidos, en un estado como Florida, Nueva York, Delaware o Wyoming, los más comunes que hemos visto, ya os explicaré por qué, que tiene como socio único la matriz española, ¿no? Entonces, aquí normalmente lo que se constituye es una LLC, que es similar a una sociedad limitada en España. Constituimos la sociedad en el estado que elijáis, bueno, según intereses económicos, comerciales, fiscales, y ahí la sociedad empieza a operar.
un apunte muy importante. El tema fiscal es crítico. O sea, en el momento de elegir el estado de constitución de tu sociedad, tienes que saber por qué vas a elegir este estado, tienes que conocer el sistema fiscal, el impacto fiscal y dónde está tu mercado. Esto quizás en los primeros, pues a corto plazo, ¿no? En los primeros 2 a 3 años, saber dónde se concentrarán tus ventas o tu prestación de servicios para saber cómo va a ser el impacto fiscal y ahí, a partir de ahí, poder definir dónde constituir tu sociedad. Bueno, aquí vamos a ese punto que es quizás un poco más complejo, que es comprar un negocio o una franquicia existente. Entonces aquí la idea es celebrar acuerdos de compra o franquicia y posiblemente constituir una sociedad limitada o una corp en Estados Unidos para que sea la dueña de este negocio. Y por fin, el camino más complejo de todos es empezar el negocio de nuevo, es entrar en el país, constituir una sociedad jurídica nueva, bueno, implantar todo el sistema de distribución, clientela, construir la marca, el fondo de comercio, etc. Me gustaría tratar aquí la opción más común, ¿no? Que os comentaba, que es establecer una filial con una matriz en España. Bueno, primero, para establecer una filial tenemos que decidir qué estructura societaria utilizaremos. Entonces, hay varias, ¿no? Como podéis imaginar, aquí voy a tratar 3, que son las más habituales, que son corporación, una LLC o una asociación. Bueno, empiezo por la corporación, que es la más compleja, similar a una sociedad anónima española. 2 tipos principales, una C Corp o una S Corp. Diferencias. La diferencia entre las dos, primero, muy importante, es que las dos tienen personalidad jurídica. Es decir, la diferencia aquí es el tratamiento fiscal de cada una de las corps. Una C Corp es una corporation más compleja, con más formalidades, pero más flexible en cuanto a la emisión de valores. Es una estructura pensada para obtener y captar financiación. Por ejemplo, una C Corp, en una C Corp es posible pues, emisión de debentures, de deuda, de acciones comunes, preferentes, bueno, una variedad de valores para que los inversores puedan entrar en el capital de la C Corp. La C Corp prevé un sistema de doble imposición, es decir, la corporación paga impuestos sobre sus ingresos corporativos a nivel federal y estatal y sus accionistas también. Entonces, realmente paga sobre la renta de la sociedad y los accionistas pagan impuestos sobre los dividendos. ¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia entre la C Corp y la S Corp. La S Corp, por otro lado, es una sociedad que se llama sociedad de paso, ¿no? Es una pass-through company. Y muy importante otra vez, tiene una personalidad jurídica distinta de la de sus accionistas, ¿vale? Lo que realmente existe es que el régimen fiscal prevé que la sociedad en sí, la S Corp, no tributa por su renta, solo tributa por la renta de sus accionistas directamente. La S Corp, por este motivo, tiene algo más de limitación, es decir, máximo 100 accionistas. Los accionistas no pueden ser accionistas extranjeros, con lo cual en nuestra estructura de filial no funcionaría en un primer momento, tendría que ser un accionista de Estados Unidos, y solo pueden ser accionistas personas físicas, ¿vale? Todo pensado para evitar un tema de blanqueo o fraude fiscal. La estructura de C Corp o S Corp es una elección de la sociedad. En el caso de la S Corp, el IRS, el Internal Revenue Service, que es la Hacienda de Estados Unidos, va a comprobar si tu sociedad cumple con los requisitos para ser una S Corp. Tendrás que presentar un formulario, que es el formulario 2553, y con esto evitar una doble imposición en tu estructura. ¿Vale? Luego empiezo a hablar de la LLC, que es posiblemente la estructura más habitual y la más recomendada para negocios que estén iniciando.
sus actividades en el mercado de Estados Unidos. Como os he dicho, la LLC puede elegir entre ser un régimen de S Corp o de C Corp, siempre teniendo en consideración que es una sociedad con personalidad jurídica. Los accionistas pueden ser, los miembros o socios pueden ser extranjeros y no requiere formalidades tan estrictas como de una C Corp. Todo eso, ¿por qué? Porque es una sociedad, digamos, más estándar, o sea, no es un vehículo de inversión, es una sociedad como una sociedad limitada en España, con una responsabilidad limitada similar, también similar a las corporaciones y menos requisitos administrativos. A ver, y por último, vamos a hablar de las asociaciones, que son tal vez, bueno, las asociaciones pueden tener finalidad de lucro o no, pero hay dos tipos. Hay la asociación general y la limitada, ¿no? La asociación general es una asociación en que los miembros son personalmente responsables de las deudas y obligaciones de la sociedad. Hay una gestión compartida, una simplicidad jurídica, es decir, en algunos estados ni siquiera se requiere una constitución formal, sino simplemente la entrega de los estatutos de la asociación, con lo cual ya se entiende que es una entidad existente. Los miembros son responsables de las deudas con su patrimonio personal. Es decir, es como un grupo de personas, ¿no? Una asociación más, una entidad un poco más sencilla como sería una comunidad de propietarios, en la que realmente la idea es recoger fondos comunes y proteger la responsabilidad de la asociación de cara a terceros, no de cara entre ellos. Los miembros mezclan su patrimonio con los de la asociación y entre sí. Y luego tenemos una asociación limitada, en la que la responsabilidad de los miembros por las deudas de la asociación se limita a las aportaciones o inversiones que se realizan en la misma. Puede haber miembros activos, que son los que participan en la gestión, y los miembros pasivos, que solo son los que aportan capital sin participar en la administración. Es necesario tener un órgano de administración y está pensada más para, por ejemplo, asociaciones profesionales, que son un poco más reguladas, pero que no funcionan con carácter mercantil tan fuerte. Bueno, aquí empezamos a hablar de los trámites para el registro de tu sociedad, ¿no? Entonces, en primer lugar, a ver, importante saber, cada estado regula los procedimientos de constitución de su corporate division. Aquí vamos a tratar los temas comunes. Cada estado cobra tarifas diferentes, tiene su propia web, normalmente se puede hacer la constitución de la sociedad a través de la web y tiene sus propios plazos. En Delaware, por ejemplo, que es históricamente un estado fácil para constituir sociedades y también muy sencillo para resolver conflictos societarios, existe la posibilidad de pagar una tasa totalmente legal, legítima e institucionalizada de una tasa de urgencia para que tus documentos sean registrados en poco tiempo. Hay una tasa para el mismo día, 24 horas, 48 horas. Bajas, o sea, tampoco son tarifas muy, muy altas, pero te genera seguridad en cuanto a los plazos. Bueno, ¿qué es necesario? ¿Qué información es necesaria previamente a la constitución de tu sociedad? Determinar el nombre único de la sociedad. En la mayoría de las jurisdicciones estatales se puede hacer una búsqueda online para saber si ya existe una sociedad y de qué sector con un nombre parecido. Redactar y presentar los documentos de gobernanza, que serán los estatutos, y bueno, o bien algún pacto entre socios que quieras que esté inscrito en la Division of Corporations del Estado. Registrar el nombre ficticio, el nombre comercial de la sociedad. Y ese otro punto importante, que es el tema del registro de una entidad extranjera. Por ejemplo, si yo constituyo una sociedad en Florida,
pero voy a actuar en otros mercados con un volumen alto o, bueno, relevante de negocios en otros estados de Estados Unidos, yo soy considerada una sociedad extranjera, es decir, constituida en otro estado, que actúa en un mercado estatal determinado. En este caso, yo necesito hacer un registro de entidad extranjera para poder actuar en este estado. ¿Cuál es la importancia? Bueno, como podéis imaginar, carga fiscal, ¿no? Es decir, tendré que pagar impuestos en esos mercados en que actúe a través del registro de entidad extranjera. Trataremos más adelante del tema de nexo económico, que es algo que depende muy específico, que depende de cada mercado, depende del volumen de negocio que vas a generar en cada mercado. Bueno, luego otro requisito es seleccionar o contratar un agente registrado de la entidad, que es una persona, una firma o alguien que tengáis en Estados Unidos, en el estado de constitución de la sociedad, para que pueda recibir notificaciones que dé una dirección y un nombre para recibir cartas formales de la administración. Como os he dicho, puede ser una persona de tu empresa, o bien puede ser un apoderado o una firma, que hay muchas que prestan este tipo de servicio estándar. Seleccionando la gerencia de la entidad, o sea, una forma de administración, si va a ser un consejo, si va a ser un director. Bueno, también el sistema de apoderados en Estados Unidos. Y por fin emitir las acciones de participación de la entidad, de la LLC o de la Corp. Antes de empezar a operar, además, vas a necesitar un número de identificación fiscal del empleador federal, que es el EIN. Si eres una persona extranjera que no es elegible para recibir un Social Security Number y tienes que presentar una declaración de impuestos, entonces tienes que obtener un número que se llama el ET. Todo esto se realiza a través del Internal Revenue Service de Estados Unidos. Además, aparte de toda esta identificación fiscal, es posible que tu negocio sea un negocio regulado localmente por normativa o bien de estados o de condados o de ciudades. ¿Vale? Ejemplos de sectores regulados: farmacéutica, educación, todo el tema de salud, alimentación, etc. Un apunte importante que nos ha pasado varias veces en nuestros proyectos es el tema del condado. Pues, ¿qué es el condado, no? El condado es una subdivisión administrativa entre el estado y las ciudades. Es decir, es un gobierno que está en el medio, digamos, de forma intermedia, y que puede regular el tema de permisos operativos de licencias comerciales. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque en Texas, por ejemplo, hay 254 condados. En Delaware, donde todo es más sencillo, hay 3 condados. Entonces, posiblemente, si estás en un estado como Texas, vas a estar sujeto a normativa de diversos condados, ¿vale? O sea, es estar atento, porque realmente lo que es la normativa regulatoria de tu negocio, puede que haya más de un condado que actúe sobre tu mercado si tiene cierta expansión dentro del estado, ¿vale? Luego el tema de apertura de cuenta bancaria, ¿no? Que a veces parece un tema quizás menos jurídico, pero me gustaría contribuir aquí con este tema porque hemos visto muchos problemas últimamente con este tema, todo muy complicado. A ver, temas burocráticos, de falta de comprensión de las entidades financieras en Estados Unidos. Me refiero sobre todo a las grandes. Bueno, las pequeñas ni siquiera, realmente de muy difícil acceso. Mi recomendación práctica: si queréis abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad, vuestra filial americana, una vez constituida, con un representante de España, ¿no? Porque entiendo que la persona que queréis normalmente que sea capaz de gestionar la cuenta bancaria de la filial, probablemente será alguien que ocupe un cargo de dirección en España, ¿no? Que sea, es decir, un no residente en Estados Unidos. Mi recomendación: la apertura tiene que ser hecha presencialmente en Estados Unidos.
Algunos bancos te dan acceso a reuniones telemáticas, a llamadas, a hablar con alguien especializado, pero son muchos días que se gastan, una documentación que no acaba de cuadrar, realmente piden cosas, nosotros enviamos cosas de España. Entonces, lo que yo recomiendo es que aunque parezca muy absurdo, porque además si hablamos de bancos, pues hay bancos digitales, ¿no? Que todo se puede hacer en 10 minutos. Pero claro, una banca digital no va a tener el routing number, el SWIFT, el ACH, que es lo que necesitáis para posibilitar el flujo de capital entre los dos mercados. Entonces, lo que recomendamos es que contactéis con bancos con los que hemos tenido buena experiencia en Estados Unidos. Santander, por estar familiarizado con empresas españolas, y el Bank of America. Y que la persona, o bien el representante o el apoderado, un apoderado suyo con poderes bancarios específicos para apertura de cuenta y gestión de la cuenta, se desplace a la sucursal bancaria para abrir la cuenta, coger la huella, bueno, las claves, etc. Y a partir de ahí se puede operar online. ¿Vale? Y por último, de este slide, quería comentar el tema de propiedad intelectual. Bueno, que como sabéis es competencia de la USPTO, ¿no? Que es la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. Dos apuntes importantes. En patentes, primero, verificar que la patente sea novedosa. Es algo que no es obligatorio, es opcional, pero bueno, pero esto os va a ahorrar costes de abogados, agente de propiedad intelectual, tarifas y tiempo, en caso de que ya exista una patente similar, ¿no? O que la USPTO entienda que tu patente no es novedosa. Bueno, presentar luego la descripción detallada con dibujos técnicos para que se dé tiempo para eventuales oposiciones en la Patent Center. La USPTO va a evaluar la novedad, la utilidad y la no obviedad de tu patente antes de concederla. El tiempo aproximado, 18 a 24 meses. Tarifas, pues a partir de $400 para pequeñas empresas. Y luego el tema de marcas. De forma similar, recomendamos que se utilice un sistema de búsqueda que se llama TESS, TESS, de la USPTO, para ver que no exista marca que pueda generar confusión con la tuya en tu sector. Y, perdón, luego que se registre la marca a través del TEAS, ¿no? El Trademark Electronic Application System, indicando su uso y la clase de servicios y bienes. La USPTO va a revisar, publica la marca, o publica tu solicitud en el boletín oficial para oposiciones en plazo de 3 meses. Y si no hay oposición, se concede el certificado de registro de tu marca en un plazo de 6 a 12 meses. Las tarifas varían entre $250 y $350 por clase de bienes y servicios según lo que quieras incluir en tu registro de marca. Bueno, ahora viene la parte más interesante, la parte más compleja, ¿no? Obligaciones fiscales. A ver, nuestra recomendación. Bueno, primero, hay varias empresas que utilizan softwares, había apuntado algunos nombres que os quería pasar, como QuickBooks, TaxJar, Avalara, que son softwares de gestión fiscal, sobre todo para que podáis saber la normativa aplicable a tu negocio a nivel, bueno, federal, que es único, ¿no? Pero estatal y local. ¿Vale? Aparte de esto, es esencial tener una firma de contabilidad local que esté constantemente revisando, constantemente quiero decir, en cada ejercicio fiscal que se cierra, que revise la normativa aplicable a tu negocio. ¿Por qué? Porque como hemos visto, tu negocio se puede alcanzar un nivel alto en cierto mercado, en otro estado, otro condado, etcétera, y se puede aplicar la normativa que no habíais previsto en el año anterior, ¿vale? Entonces, como sabéis, ¿no? Con lo que habíamos comentado, que Estados Unidos tiene múltiples niveles de impuestos, federal, estatal, de condado a la ciudad. Hay que considerar además en el flujo de capital entre España y Estados Unidos el tratado para evitar la doble imposición firmado entre España y Estados Unidos, ¿vale?
y retener los impuestos federales sobre la renta y los impuestos de seguridad social de tus empleados. Luego, a nivel estatal, pues hay que considerar cómo cada estado entiende lo que es renta neta estatal, que puede diferir según los criterios de cada estado, y la tasa de impuestos de cada estado en que operes, ¿vale? Sobre la renta corporativa. Por ejemplo, Iowa, ¿no? El estado de Iowa tiene una tasa de hasta el 8,4%, mientras algunos estados no imponen impuestos estatales sobre la renta corporativa. Nevada, Wyoming, Washington, Dakota del Sur. Bueno, y también ahí pensar si tiene sentido que tu negocio esté constituido en estos estados, ¿no? Pero eso un poco es un criterio para guiar vuestro plan de implantación, para saber por dónde empezar. Bueno, importante, las corporaciones sí, ¿no? Las C-Corps, como habíamos dicho, están obligadas a presentar declaraciones sobre las rentas obtenidas en los estados donde tienen presencia económica, ¿no? Aparte de la renta a nivel federal. Y bueno, y claro, donde tienen presencia económica es lo que vamos a comentar ahora, es el nexo económico, ¿no? Que es algo que es un criterio jurídico, pero que lleva en consideración factores económicos. ¿Qué se entiende como nexo económico, nexo fiscal? Es una conexión, es la conexión de la empresa con un determinado estado para que éste tenga el derecho de gravar a la empresa. Entonces puede basarse o bien en la presencia física, o sea, oficinas, empleados, almacenes, o hasta representantes comerciales que, aunque sea gente que es freelancer, no tenga un vínculo laboral y tampoco esté ubicado en oficinas de la sociedad, pues tiene presencia ahí. Esa es la presencia física. O si no, o uno de los dos, ventas por encima de ciertos umbrales económicos. Y eso realmente va a depender de tu mercado, de tu sector, de tu negocio. Es un criterio que es, o sea, que no podemos definir de forma amplia y general, sino que depende bueno, de cada sector específico, ¿vale? Luego pasamos bueno, voy a hablar un poco de los impuestos estatales sobre las ventas y uso de bienes, ¿no? Bueno, entonces en cada estado en que opere o que se considere que la sociedad tiene un nexo económico, las empresas deben obtener un número de impuesto sobre ventas del estado en el que están, cobrar el impuesto correspondiente a cada transacción de venta imponible, declarar y remitir esos impuestos al estado, ¿vale? Y luego tenemos el impuesto sobre uso, que se refiere a equipos que son comprados, equipos o maquinaria de gran porte, por ejemplo, que son comprados en un estado, pero que son utilizados en otro. Puede ser que el estado de origen no les impusiera impuesto sobre las ventas, pero el estado donde se utiliza les impone impuesto de uso, de uso. Entonces, en este caso, la empresa tiene que pagar, tiene que declarar eh, los servicios o los bienes gravados y pagar el impuesto sobre el uso de bienes. ¿Vale? Las declaraciones fiscales son realizadas a nivel estatal según el estado, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, con lo cual ya ves la importancia de que exista, de que estéis siempre asesorados por un contable, un contador local que tenga mucha familiaridad con la normativa local. ¿Vale? Y por fin hay un tema importante que es el tema de las reventas, ¿no? Entonces, es que en nuestra experiencia hemos visto que hay varias empresas que van simplemente para revender, es decir, compran un bien en un estado y revenden en el otro, ¿vale? Entonces, las empresas que son calificadas como revendedores pueden obtener un certificado de exención de impuestos, lo que se llama un resale certificate en un estado, para no pagar impuestos sobre las ventas al comprar bienes que son destinados para reventas. Entonces, es obtener en determinado estado este certificado, presentarlo en el momento de la compra para evitar que se cobren impuestos sobre ventas y luego hacer la reventa en otro estado o en el mismo estado. El uso de esta exención está limitado a bienes que serán revendidos al cual o que forman parte de productos finales.
Si los bienes exentos finalmente no se venden, no se revenden, la empresa debe pagar el impuesto correspondiente, ¿vale? Eh, a ver, eso es un poco, es un panorama general de la tributación estatal. Si hay varios estados, o sea, si vuestro negocio es un negocio multijurisdiccional en cuanto a estados y local, eh, habrá que analizar siempre el nexo económico de vuestro negocio con cada estado para ver si estáis obligados, estáis gravados por la normativa fiscal de este estado, de este condado o ciudad y hacer la declaración correcta correspondiente. Bueno, aquí quizás un tema un poco más de operación, que es que, que de tu establecimiento físico, ¿no? Entonces, primero, al tener toda la estructura pensada, pues necesitarás un local, ¿no? Puedes alquilar, comprar o construir una ubicación comercial. Entonces, habrá que celebrar los contratos de alquiler o compra, habrá que considerar los reglamentos sobre zonificación e impacto ambiental, y obtener los permisos requeridos. Atención otra vez al tema de condados, al tema de normativa local y la regulación de vuestro sector en particular, ¿vale? Nosotros en nuestra experiencia hemos visto pues escuelas que se instalan y que están sujetas a normativa específica local, como ejemplo, además de farmacias, temas de salud, eh, construcción, etc. Si vas a colocar un anuncio, un letrero exterior, por ejemplo, necesitas permisos del condado o la ciudad. Bueno, los contratos comerciales con proveedores y clientes. A ver, de forma general, existe la libertad de contratar privada en Estados Unidos. Es decir, que en tu acuerdo privado, lo que vas a hacer es ajustar los acuerdos para que sean favorables a ti, ¿no? Siempre que, obviamente, esto no vaya en contra de valores básicos como buena fe, fraude, dolo, etc. Entonces, eh, lo que recomendamos, a ver, si vas a contratar con un proveedor o un cliente que esté en Estados Unidos, recomendamos que se incluya una disposición de que la ley aplicable se puede hacer, también la ley aplicable es la ley española y que los conflictos derivados de este contrato están sujetos a tribunales en España. Un juez en Estados Unidos probablemente lo que va a hacer es decir que esta cláusula es nula, no la va a utilizar. Va a decir, no, realmente la ley aplicable es la ley pues, del Estado de Nueva York, sobre todo si es más proteccionista de su parte, y que los tribunales van a aplicar ley local a, a este contrato, a este conflicto. ¿Por qué os recomendamos incluir primeramente legislación española y jurisdicción española? Porque si es un conflicto que inicias tú, puedes iniciarlo en un tribunal en España en lugar de asumir los costes de los tribunales de Nueva York. Si normalmente, pues si por casualidad la otra parte se queja, pues ella tendrá los costes de llevar el proceso o el conflicto o iniciar la discusión judicial en Estados Unidos, lo que puede retrasarla, que es peor en muchos casos para el proveedor y el cliente, ¿vale? Y fomentaría una negociación amistosa entre las partes. Los contratos pueden ser redactados en español, siempre que esté en doble columna. O sea, nosotros, si redactamos contratos, lo que recomendamos es que haya una columna en inglés, otra en español, porque el momento de ejecutarlo, ah, bueno, en España, obvio, pero en Estados Unidos, se puede utilizar la lengua, el idioma inglés, y así evitar la necesidad y los costes de un traductor jurado. Vale. Tema de empleados, ¿no? A ver, por lo general los empleados pueden ser despedidos a cualquier tiempo, ¿vale? Al contrario de los tribunales españoles, en Estados Unidos no se ve una protección tan clara a, a empleados, ¿vale? O lo que se busca no es siempre establecer un vínculo laboral, sino que es un tema mucho más sensible
cuando vas a dimitir un empleado, por ejemplo, es el tema de discriminación. Entonces, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con representantes comerciales que demandan a las empresas, pero que realmente no buscan que el tribunal declare que exista un vínculo laboral. Y sí buscan una indemnización por discriminación. O sea, me han resuelto contrato por un motivo, bueno, ajeno a mi competencia. Eh, Eso es muy diferente, ¿eh? O sea, es una cultura de trabajo muy diferente, mucho más agresiva, con lo cual hay cosas que quizás en otros mercados creemos que sean mucho más simbólicas, como los códigos de conducta, de ética, de no discriminación en el trabajo, y que ahí tienen muchísima importancia, porque son los documentos que van a utilizar para decidir demandar o no. ¿Vale? Bueno, eh, con esto estamos hablando de trabajadores o terceros o subcontratados norteamericanos, ¿no? Luego el tema de inmigración, que es larguísimo, eh, a ver, y que también, bueno, como sabéis, no está en su mejor momento. Todo que es política de inmigración es mucho más dura, el tema de visados mucho más largo y difícil de obtenerlo. Hemos visto también en varios proyectos eh, que muy lamentablemente se han bloqueado etapas del proyecto porque por un tema de costes y de plazos de obtención de visados. Es decir, si vas a desplazar expatriados de España, o sea, expatriados que sabéis que son empleados que ya trabajan en la sociedad española y luego van a trabajar con la filial o con clientes en proyectos específicos en Estados Unidos, pues la primera recomendación evidente es, aunque sea un proyecto de una semana, no ir con visado de turista. Segundo, para un proyecto de una semana es muy complicado desde un punto de vista logístico, práctico, obtener un visado de trabajo que le permitiría, bueno, trabajar como un trabajador americano en Estados Unidos. El tema de especialidad también es muy sensible. ¿Por qué? Porque lo que inmigración en Estados Unidos dice es que siempre hay un trabajador especializado en tu campo que podría ser empleado en lugar del expatriado de tu empresa, ¿no? Y por último, hay un visado que hemos recomendado para algunas empresas, que es el visado para hacer negocios, ¿vale? Que es la participación en reuniones, en ferias o bien formación de personal. ¿Vale? Este visado también tiene su plazo, no es 100% seguro que te van a conceder, pero probablemente, bueno, tiene bueno, hemos visto que se concede con más frecuencia. Normalmente lo que es bueno, una buena recomendación para obtener el visado de negocios es que el cliente en Estados Unidos te envíe una carta a la sociedad española explicando la necesidad del desplazamiento. Es decir, necesito que vaya este señor en específico para que haga formación de mi equipo y que participe en las reuniones del día tal, tal y tal. Eh, bueno, y esta carta te ayudaría a obtener el visado de negocio para viajar. ¿Vale? Luego, otro tema importante, e-commerce, ¿no? Que es un tema virtual, o sea, muy difícil delimitar cuál es la normativa, si es solo una aplicable en cuanto a privacidad, cookies, protección de datos. Entonces, normalmente lo que se hace es utilizar la normativa más estricta que hay en temas de protección de datos, que es la normativa de California. O sea, seguimos la California Consumer Privacy Act para temas de privacidad de e-commerce, aunque California no sea el mercado principal, ¿vale? Bueno, e-commerce puede afectar varios mercados que a veces ni siquiera la sociedad puede definir, ¿no? De antemano. Mira, mi mercado es este, principalmente este y tal, y por eso nuestra recomendación es utilizar la normativa más estricta. Y por fin el tema de seguro, ¿no? A ver, aquí un seguro para funcionarios y directores de productos defectuosos. Las empresas españolas
muchas ya tienen su propia póliza de seguro, hay que mirar qué cubren, si cubren actividades fuera de España, el territorio, si hay alguna limitación. Si no, en caso de duda, contratar una póliza de seguro local en Estados Unidos. Bueno, el tema de protección es algo que ya hemos tocado, que es utilizar un vehículo con una sociedad, como una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Como una corporación o una LLC. Separar bien los bienes, sea claro qué activos son de quién, o sea, cuáles son de los accionistas, cuáles son de la sociedad, mantenimiento de libros de reuniones y actas de la empresa para que se pueda formalizar las decisiones que son tomadas por los socios o los accionistas a nombre de la sociedad, y contratación siempre bajo el nombre de la empresa. De forma que las demandas contra la empresa solo van a afectar los activos de la empresa y no van a contaminar los activos de los directores o de los trabajadores. Otro tema que justo hablamos es del seguro empresarial, ¿no? Que sea un primer nivel de protección para pleitos contra la empresa y que las actividades que ejerza la empresa en Estados Unidos estén todas cubiertas por este seguro. Bueno, tema de cumplimiento de normas y regulaciones que conlleva una revisión periódica de la normativa aplicable, la negociación de acuerdos contractuales, siempre tener en cuenta que existe libertad de contratación, que se puede someter los contratos a legislación española a priori, para que luego, pues en caso de que haya algún conflicto, una demanda en Estados Unidos, pues un tribunal, tener en cuenta que un tribunal de Estados Unidos puede decir que la competencia es suya, cumplir con las obligaciones contractuales, ¿no? Esto es una recomendación general, y contratar siempre un abogado local, un contador, una aseguradora, que vayan acompañando tu negocio, no simplemente en el momento de la implantación, que es lo que os podemos asesorar, pero al cabo de toda la vida de la empresa, ¿no? Porque entendemos que en un primer momento es muy difícil definir lo que va a pasar en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos un asesoramiento a corto plazo, bueno, 2, 3 años, para luego que el asesoramiento siga y que podáis estar constantemente revisando la normativa y que estéis bueno, en total cumplimiento con las obligaciones legales. Bueno, dejo mis contactos, ese es mi email, mi móvil, para cualquier duda, sin perjuicio de que ahora tenemos tiempo y podemos contestar a preguntas y dudas que tengáis. Muchas gracias. Hola Natalie, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, no tengo de momento ninguna pregunta en el chat. No sé si desde aquí, bueno, os animo a que la hagáis. No la hay de momento, ¿vale? Ninguna pregunta ahora mismo. Si quieres comentar o comentamos juntas algunos de los casos así más curiosos que hemos tenido, o alguna anécdota que se nos pueda ocurrir o algún caso por su especial interés. Hemos tenido, pues, es verdad que en análisis normativo hemos tenido proyectos muy complejos, por ejemplo, en el tema de aromas, ¿no? De registro de olores, una materia, digamos, bastante difícil de abordar y además en cada estado teniendo la implicación de otros organismos homologadores, sanitarios de los Estados Unidos. Decir que, por ejemplo, yo podría avanzar que uno de los temas más peliagudos en Estados Unidos es llegar además de la implantación y del proceso que sabemos que es relativamente sencillo, pero sobre todo es llegar a conocer la normativa en todo su alcance. ¿Qué normativa rige a nuestros productos? Todo ese análisis de la normativa aplicable, que podría parecer muy evidente a lo mejor en jurisdicciones como la nuestra, la europea, en Estados Unidos, un mundo, por la diversidad además de estados y de competencias. No sé, Natalie, si se te ocurre hacer algún comentario en ese sentido. Aparte del tema de Delaware y estados como Wyoming y tal, donde lo que se hace es fomentar la inversión extranjera, ¿verdad? Y por eso los requisitos fiscales pues son bastante ventajosos para las empresas. Lo digo por si dinamizamos nosotros un poco
un poco el tiempo que nos quedan 5 minutillos, pero en ausencia de preguntas. No sé qué te parece. Me parece perfecto, Paula, gracias. El tema de aromas que mencionabas es un tema puramente regulatorio. Y aunque sea muy específico, bueno, específico según el producto que quieras comercializar, ¿no? Por ejemplo, si utilizas aroma que sea un aroma de coche, se regula de forma distinta que un spray, que un nebulizador, que una máquina que nebuliza aromas en negocios, por ejemplo, ¿no? Que es otro proyecto que hemos tenido. Pero la regulación está, bueno, básicamente en la FDA, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer normalmente es conseguir un registro de vuestro negocio para luego registrar los productos. El registro de productos, de cada producto que vas a introducir en el mercado, pues es muy específico según el producto, o sea, los requisitos son diferentes según la complejidad, lo que se llama, ¿no? La complejidad de cada producto. Nosotros hemos recomendado que las empresas elijan, según su experiencia en el mercado español o un mercado similar a Estados Unidos, 3, 4 productos para empezar, ¿no? Porque si no, yo creo que nos metemos ahí en una pesadilla regulatoria sin ni siquiera entrar en el mercado, ¿no? Antes de entrar en el mercado. Entonces, es elegir 3 o 4 que son productos de éxito en el mercado europeo, mercado asiático, lo que sea, y a partir de ahí, pues registrarlos, entrar legalmente con todos los requisitos necesarios, pues esto incluye adaptar fórmulas, ingredientes, labeling, ¿no? Todo lo que es leaflet, folletos, etcétera. Y bueno, y experimentar y ver cómo el mercado los recibe y a partir de ahí, pues intentar refinar y priorizar los productos que llevemos al mercado. Natalie, discúlpame, Sí. mira, vamos, perfecto, muchas gracias. Mira, nos hacía Carlos una pregunta. Carlos, si no te importa, identifica la empresa de la que nos escribe, que no aparece, si eres tan amable, muchas gracias. Mira, Euronutra, hombre, Carlos San Juan, gran conocido por nosotros. Estaba preguntando Carlos a ver, vamos a ver. Algo sobre la implantación productiva en este caso, ¿vale? Que además es una situación en la que ellos se encuentran. Decía Carlos, si hay una mayor complejidad si se quiere establecer una fábrica allí comparado con el establecimiento de unas oficinas o almacenes. Digamos que la diferencia a la hora de montar un establecimiento productivo, una fábrica. Esa es una de las preguntas que tenemos. Tengo otra después. Muchas gracias, Natalia. Vale. Hola Carlos, ¿cómo estás? A ver, sin ninguna duda, o sea, entre los tres, ¿eh? Hay mucha diferencia. Bueno, una fábrica conociendo el producto bueno, que elaboráis, sin duda necesita muchos más permisos y certificados del sector sanitario, ¿no? Para poder manejar y procesar los ingredientes. Oficinas, entiendo que son oficinas administrativas. Esto es mucho más sencillo. Realmente, normalmente, si no hay depósito de productos, entiendo que no hay, no sé, ya me dirás, ¿eh? O más que muestras y tal, pues realmente no, en principio no necesitarías permisos específicos para una oficina administrativa. Almacenes también tienen su regulación propia. eh, bueno, dependerá también de lo que llevará, lo que habrá en el almacén, pero si son simplemente productos finales, tienen su permiso específico para depósitos. La ventaja de los almacenes es que mientras tramitas certificados y permisos, puedes alquilar el espacio a alguien que ya tenga todas las certificaciones necesarias y que además, bueno, para empezar, pues puede ser un espacio mucho más caro, pero que ya tiene la estructura inmediata para que pueda almacenar tus productos, al contrario de una fábrica, que entiendo que la fábrica es algo que eh, eh, establecería tu empresa directamente, ¿no? Pero sin ninguna duda, una fábrica en la que haya procesamiento de ingredientes naturales, etcétera, bueno, de tu sector, es un proceso mucho más complejo en cuanto a regulación, sin ninguna duda.
Hola, Natalie, ¿me escuchas? Sí, 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 ahora sí. Ay, disculpa, que he tenido ahí estaba muteada. Mira, nos pregunta Joaquín Núñez que le gustaría saber que le recomendáramos qué haría en su caso para exportar antes de implantarse, recomendaciones para exportar. Por ejemplo, ¿qué piensa de tener un representante fiscal para pagar impuestos en destino en nuestro nombre de la mercancía que consignen enviar desde España? Y que consideren consignar o enviar desde España porque quieren empezar a exportar allí, pero ningún partner aún está radicado para montar la Claro. filial, ¿vale? Si todavía no está exportando en este mercado. En tema de establecimiento permanente, Joaquín, hemos hecho mucho también. No sé, Natalí, si le puedes indicar, nos faltaría un poquito también de información, ¿verdad, Joaquín? Sobre la empresa, tipo de producto y demás, para tener, sobre el tipo de prestación principal, ¿no? O producto que se vende. Pero en definitiva, Natalie, por resumir, recomendaciones digamos, vender allí sin estar, es más o menos la pregunta. Vale, vale. No, Joaquín, ese es el caso típico habitual del inicio en un mercado nuevo. O sea, realmente lo que habíamos dicho, ¿no? Al iniciar tus actividades, lo que recomendamos no es que te instales físicamente y hagas toda la inversión societaria, fiscal, personal, tener comercial ahí, etcétera. No, más bien tantear el mercado para ver si te vale la pena y cómo va a funcionar. Entonces, esto que planteas tiene mucho sentido. Yo creo que lo que tienes que buscar, aunque no sea un partner societario, es un representante comercial o un Discúlpame, distribuidor. Natalie, que te Sí, interrumpa, porque te va a enfocar más la respuesta. Nos comentaba Joaquín que tiene una fábrica de sacos para envasado automático de sacos para piensos, o sea, vale, ligado a la industria agroalimentaria animal, ¿se entiende? perfecto. Bueno, eso no cambia nuestro planteamiento. Realmente lo que te estoy planteando es que busques una estructura contractual, más bien antes que societaria, fiscal, etcétera. Es decir, que encuentres a un representante comercial que ya lleve otras marcas, un distribuidor que también no sea exclusivo y que empiece a, bueno, a abrir hueco para tus productos en el mercado. Y a partir de ahí verás el potencial de tu producto. Bueno, entiendo que tienes una variedad en tu portfolio y ver cuál es el que tendrás que priorizar, ¿vale? Cuando tengas más volumen, bueno, tendremos que mirar si constituyes un establecimiento permanente a efectos fiscales en Estados Unidos. Un volumen inicial bajo, no te preocupes, ¿vale? Yo creo que es verdad que tendremos que hacer un estudio específico para ver el volumen, bueno, importante, los umbrales de tu negocio para que puedas tributar ahí o no, pero yo creo que empezaría así, empezaría con una estructura contractual, ves el volumen, se sube y cuando creas bueno, que llegues a un contrato, que firmes un contrato importante, miramos si hay un establecimiento permanente a efectos de carga fiscal en Estados Unidos, ¿vale? Lo Perfecto, que muchas sin gracias, ninguna duda, Natalie. sí, Discúlpame, otra preguntita, porque se nos va a agotar el tiempo, de Antonio Navarro. Antonio, si no te importa, por favor, dinos el sector también para saberlo, aunque nos dice el canal, digamos. Nos comentaba Antonio que para vender en un e-commerce, por ejemplo, Amazon, se pueden vender bebidas alcohólicas en todos los estados. Por ejemplo, discúlpame, Antonio, que ya lo habías explicado. Antonio dice que ellos ya han vendido en Florida, pero su importador solo tiene licencia de venta en sus estados. Para vender en otros estados, él tiene que venderlo a otros distribuidores que tengan licencia. No sé si me he explicado, la replanteo, ha quedado claro, ¿no? Es decir, para vender en un e-commerce bebidas alcohólicas o derivadas, ¿cómo se hace, cómo se venden las bebidas alcohólicas por vale. estado? Vale, entiendo. O sea, tú necesitarás distribuidores con licencia para vender bebidas alcohólicas en cada estado, ¿vale? Esto es regulado por estado. Bueno, ya me has comentado que en Florida tiene y que hay otro distribuidor que tiene licencias en otro estado. Eh, Importante, un tema importante que habíamos tocado también en la presentación, es saber si cuando haces tu venta al distribuidor, deja de pensar una cosa, espera un momento, ¿eh? Porque eh, tú realmente vendes desde España, una cosa que no he entendido. ¿Vendes desde España? Te replanteo la pregunta porque no, Distribuidores. porque Ujú. no lo tenemos en línea, ¿vale? A ver, bebidas alcohólicas decía para comerciarla, Sí, a desde ver, España. Vale. sí.
decía, para vender en un e-commerce, por ejemplo, Amazon, en el marco de este marketplace, del más marketplace más conocido de todos, si se pueden vender bebidas alcohólicas en todos los estados. Me imagino que también la regulación del market tendrá que ver y del estado, claro. Mira, una cosa importante, Antonio. A ver, aquí lo que es relevante para ti, bueno, también es importante que tus productos sean vendidos de forma legal y regular en cada estado, ¿no? Para esto necesitas lo que ya me has adelantado, un distribuidor con licencia para vender bebidas alcohólicas en cada estado. Pero que es importante para Antonio ti, decía que para desde tú, España, discúlpame, que voy sí, con sí, un sí, cierto sí lo he desfalaje. visto, Vale, lo he perfecto, visto. perfecto. Pero lo que es importante para ti en tema de responsabilidad tuya como fabricante o como, bueno, como persona que va a vender, como empresa que va a vender las bebidas a los distribuidores, es atar bien tu contrato de distribución para decir que es responsabilidad del distribuidor, no la tuya, obtener o tener en todos los momentos la regulación o la licencia necesaria para vender esas bebidas en cada estado, ¿vale? O sea, eso es importantísimo, ¿eh? Es un tema de limitación de responsabilidad tuya, más bien que también es importante que tu producto llegue de forma legal a cada estado. Perfecto, Natalie, muchas gracias. Lanzo la última pregunta y, por supuesto, os invito a contactar a todos, a contactarnos directamente. Os voy a enviar la presentación entre hoy y mañana sin falta. Y ahí están todos los datos de contacto, ¿eh? Que sepáis además que si queréis una entrevista con Natalie, podéis tenerla para explicar vuestro proyecto concreto, para ver si activamos la consultoría y que yo, por supuesto, estoy a vuestra disposición, ¿vale? En la presentación está mi correo, que es ese, consultoriajurídica@andaluciatrade.com. Entonces, disculpa. Entonces, simplemente comentarte la última pregunta que nos hace Antonio Polonio. Dice, para comercializar en este caso sustancias reguladas puntualmente como fertilizantes, ¿necesita una validación especial de alguna entidad adicional? Entiendo que porque sí, y que hay que verlo, claro, y estudiarlo. Sí, exacto. Bueno, dependerá mucho de los ingredientes que lleven tus fertilizantes, pero en general autoridades sanitarias y FDA también pueden regular tu fertilizante, pero tendremos que mirar. Por eso digo que es importante que dentro de tu variedad de productos elijas 2 o 3 y miramos las fórmulas y los ingredientes e incluso las etiquetas, ¿no? Las advertencias y todo lo que quieres incluir de información en tu producto para ver que estén de acuerdo con la normativa Es sanitaria. verdad, es verdad, Natalie, que en algunos proyectos que hemos hecho, las empresas han elegido algunos de sus productos, ¿verdad? No todos, es decir, no ir Sí, con la cartera completa, sino ir priorizando el producto estrella, digamos, en ese mercado objetivo. exacto, los que tengan bueno, lo que la empresa crea que tenga más potencial, ¿no? Y a partir de ahí ampliarlo. Siempre se puede ampliar los productos que vas a ofrecer. Eso es, pues muchas gracias. Pues yo deciros, lo reitero, lo que os he dicho, que nos contactéis para lo que necesitéis. Natalie, muchas gracias por la presentación tan práctica y sobre todo, bueno, pues eh, invitaros a participar en este servicio que es muy interesante y que por una cuota que es muy pequeña, pues la verdad que no es prácticamente representativa. Si podéis, digamos, sentar las bases para vuestras operaciones con mayor seguridad jurídica, tanto para iniciarla como para consolidarla. ¿Eh? Entonces, encantada de haberos tenido en esta jornada. Lanzaremos a final de año, principios del año que viene, una acción comercial interna que llamamos microconsultoría, en la que os daremos la oportunidad de reuniros con nosotros para que nos expliquéis brevemente vuestro proyecto y gratuitamente os podamos dar unas pinceladas de cómo se solucionaría antes de entrar en el programa, ¿vale? Por si estáis indecisos. Así que muchas gracias a todos y bueno, como nos vamos a ver en un tiempo, os deseamos también feliz Navidad. Muchas gracias, Natalie. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Gracias. Sí, esto lo enviamos grabado, nos decía. Esto vamos a intentar enviarlo grabado, efectivamente. ¿Vale? A lo mejor tardan unos días porque nos tienen que hacer unos ajustes en comunicación, pero sí, lo tendréis. Muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta Gracias, luego. hasta luego.